Aleluya. Cantad alegres a Dios, dice la palabra, habitantes de toda la tierra. Esa yo creo que es un buen ejercicio para nosotros iniciar nuestros días. Yo les comento así con un poquitico de confianza. Mi horario de labor inicia a las 3 de la mañana y me encanta, ya tengo música en mi aparato celular, entonces me gusta poner musiquita suave, estoy alabando, exaltando al Señor, diciéndole que es hermoso, diciéndole que es grande, diciéndole que su fidelidad es para siempre, desde la eternidad hasta la eternidad, y estoy preparándome para tener un día bendecido, glorioso y victorioso. Yo le animo, antes de poner el noticiero, antes de que el noticiero le diga todas las desgracias que sucedieron en la noche y que están sucediendo en el mundo, yo realmente no lo haría, empezar mi día así, pero bueno, usted insiste en hacerlo, si quiere hacerlo, hágalo, pero lo primero que yo le animo, coloque música, coloque algo que exalte y que bendiga el nombre del Señor en su vida, alábelo, bendígale y luego sí prepárese para vivir un día bendecido y victorioso. Hoy es nuestro día número 135, vamos a leer Marcos capítulo 15, las horas finales de Jesús en la cruz y vamos a ver la lección que el Señor quiere darnos para el día de hoy. Pero, ¿les parece? Entonces vamos. Día 135, Marcos capítulo 15. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juicio de Jesús ante Pilato. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos y los maestros de la ley religiosa y todo el concilio supremo se reunieron para dar el próximo paso. Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos. Y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? ¿Qué me dices de las acusaciones que presentan en tu contra? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poder en libertar un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era de costumbre. ¿Quieren que les deje en libertad al rey de los judíos?, preguntó Pilato, pues ya se había dado cuenta que los principales sacerdotes habían arrestado a Jesús por envidia. Sin embargo, en ese momento los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás en lugar de la de Jesús. Pilato les preguntó: ¿entonces qué hago con este hombre que ustedes llaman el rey de los judíos? Crucifícalo, le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, y después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. Los soldados llevaron a Jesús al patio del cuartel general del gobernador, llamado el Pretorio, y allí llamaron a todo el regimiento. Lo vistieron con un manto púrpura y armaron una corona con ramas de espinas y se la pusieron en la cabeza. Entonces lo saludaban y se burlaban: ¡viva el rey de los judíos! Y lo golpeaban en la cabeza con un palo de junco y le escupían y se ponían de rodillas para adorarlo burlonamente. Cuando al fin se cansaron de hacerle burla, le quitaron el manto púrpura y volvieron a ponerle su propia ropa. Luego lo llevaron para crucificarlo. Un hombre llamado Simón, que pasaba por allí y era de Cirene, venía del campo justo en ese momento, y los soldados lo obligaron a llevar la cruz de Jesús. Simón era el padre de Alejandro y de Rufo. Y llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Le ofrecieron vino mezclado con mirra, pero él lo rechazó. Después los soldados lo clavaron en la cruz, dividieron su ropa y tiraron los dados para ver quién se quedaba con cada prenda. Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Un letrero anunciaba el cargo de su contra y decía: el rey de los judíos. Con él crucificaron a dos revolucionarios, uno a su derecha y otro a su izquierda. La gente que pasaba por allí gritaba insultos y movía la cabeza en forma burlona. ¡Eh! Pero mírate ahora, le gritaban. Dijiste que ibas a destruir el templo y a reconstruirlo en 3 días.
Muy bien, sálvate a ti mismo y bájate de la cruz. Los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa también se burlaban de Jesús. Salvó a otros, se mofaban, pero no puede salvarse a sí mismo. Que este Mesías, el Rey de Israel, baje de la cruz para que podamos verle y creerle. Hasta los hombres que estaban crucificados con Jesús se burlaban de él. Al mediodía, la tierra se llenó de obscuridad hasta las 3 de la tarde. Luego, a las 3 de la tarde, Jesús clamó con voz fuerte: Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos que pasaban por allí entendieron mal y pensaron que estaba llamando al profeta Elías. Uno de ellos corrió y empapó una esponja en vino agrio y la puso sobre la caña de junco y la levantó para que él pudiera beber. Esperen, dijo, a ver si viene Elías a bajarlo. Entonces Jesús soltó otro fuerte grito y dio su último suspiro, y la cortina del santuario, del templo, se rasgó en dos, de arriba a abajo. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: Este hombre verdaderamente era el Hijo de Dios. Algunas mujeres miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María la madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Eran seguidoras de Jesús y lo habían cuidado mientras estaba en Galilea. También estaban allí muchas otras mujeres que habían venido con él a Jerusalén. Todo esto sucedió el día viernes, el de la preparación, anterior al día de descanso. Al acercarse la noche, José de Arimatea se arriesgó y fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. José era miembro honorable del Concilio Supremo y esperaba la venida del reino de Dios. Pilato no podía creer que ya hubiera muerto, así que llamó al oficial romano y le preguntó si ya había muerto. El oficial le confirmó, así que Pilato le dijo a José que podía llevarse el cuerpo. José compró un largo lienzo de lino, luego bajó el cuerpo de Jesús de la cruz, lo envolvió en el lienzo y lo colocó en la tumba, que había sido tallada en la roca. Después hizo rodar una piedra en la entrada. María Magdalena y María la madre de José vieron dónde habían puesto el cuerpo de Jesús. Gloria a Dios. Esta fue nuestra lectura para hoy. Y damos gloria al Señor por su palabra bendita y poderosa. Y sabe una cosa, tal vez no es un pensamiento muy profundo del que les voy a hablar en este momento, pero es la verdad y es la palabra de Dios, y tal vez alguien necesita escucharlo hoy. Jesús está viviendo sus últimas horas en la tierra, está viviendo momentos de angustia. Tal vez tiene su rostro desfigurado a causa de los golpes que le han dado, tiene su tabique roto, tiene su cuerpo completamente magullado. El diablo, a través de hombres poseídos, lo han golpeado de forma brutal, y Jesús, así como está, amoratado, golpeado, viviendo las peores horas de su vida, es interrogado por Pilato y habla acerca de las acusaciones, y la gente y los religiosos afuera están gritando que lo maten, que lo crucifiquen. Y Pilato le pregunta a Jesús dos veces: oye, mira lo que están diciendo, ¿no dices nada? Y Jesús no dijo nada. Oye, que mira que te están acusando, di algo. Y Jesús no dijo nada. ¿Y saben una cosa? Esto asombró a Pilato por una razón. Porque nosotros muchas veces, en medio de problemas y en medio de dificultades, estamos hablando a un lado, estamos hablando al otro, estamos confundiendo en un lado, confundiendo en el otro, estamos recibiendo perspectivas del uno, perspectivas del otro. Unos están envenenando nuestra cabeza, otros están afectando nuestro corazón, otros están haciendo nuestra herida más grande, etcétera, etcétera. Pero Jesús nos dio un ejemplo absoluto en tiempo de aflicción. Silencio. En tiempos de aflicción, no hables. En tiempos de aflicción, tal vez porque lo que va a hablar es derrota, tal vez porque lo que va a hablar está mal dicho, tal vez porque lo que va a hablar es resentimiento. Y me gusta esta parte. Dice que Pilato se asombró de que Jesús no respondiera nada. ¿Sabe una cosa? Aprendamos. En nuestros tiempos de angustia, estemos callados. En nuestros tiempos de dificultad, estemos callados. Y si algo vas a hablar, y si algo vas a decir, llévalo al Señor. Si te vas a quebrantar, quebrántate ante el Señor.
Si te vas a derretir, derrítete delante del Señor. Si te vas a derrumbar y sientes que tus fuerzas no puedes más, no lo hagas delante de hombres, te van a despedazar. Hazlo delante del Señor. Él te va a levantar, Él te va a fortalecer. Y como lo hizo con Jesús, te va a dar fuerzas para terminar como Jesús la carrera con gozo. Y te va a dar fuerzas a ti para levantarte, para pasar ese tiempo de prueba, para pasar ese tiempo borrascoso, para pasar ese tiempo violento, para pasar este mar embravecido que parece que quiere hundir tu barca. El Señor te va a dar gracia, el Señor te va a dar favor, el Señor te va a dar su ayuda y te va a ayudar a terminar y a pasar salvo y sano al otro lado y a la siguiente etapa victoriosa de tu vida. Un abrazo, muchas bendiciones.